Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fugaz Perla. Estamos a casi medio mes de abril. ¿Cómo has sentido el tiempo? ¿Cómo estás? Hola Diana, muy buenos días. Para mí seguimos a inicios de abril, no siento que haya avanzado mucho el tiempo, pero pues no sé, siento que dentro de lo que cabe ha sido como un mes un tanto relajado. No lo sé, tú dime, ¿cómo has sentido este mes? La verdad que yo también lo he sentido un poco relajado, pero la verdad yo estoy bien intrigada, bien ansiosa porque ya quiero que sean vacaciones de verano. Necesito vacaciones de verdad para poder dormir una semana entera. Pero aparte de que ya viene el tiempo de calor, creo que es lo único que no me agrada del todo, pero tú me entiendes. Sí, no cabe duda que ansiamos desesperadamente las vacaciones de verano. Y fíjate que yo difiero contigo porque a mí me gusta más el calor que el frío. No lo sé. Aquí muchas personas se van a ir contra mí porque creo que la mayoría prefieren el frío, pero no sé, a mí me gusta más el calor. Siento que el frío me lleva a querer estar en mi cama todo el día y ser menos productiva y con el calor siento que me tengo que mover sí o sí. Pues mira, la verdad, sobre ese tema, si tuviera que elegir entre calor y frío, sí elegiría el frío, pero realmente a mí me gusta más el clima neutro, ¿sabes? Que ni calor ni frío, que está perfecto. Creo que es. Pero Sí, sí, sí. Y creo que estos días en Tijuana han estado así, ¿no? Que pues hace como, podríamos decir, un poco de calor. O sea, está el clima como neutro y no sé, siento que está a gusto. Un buen clima para la primavera. la verdad que sí, estamos en un buen tiempo de clima, a ver cuánto va a durar. Pero bueno, Perla, vamos a pasar a las noticias que la verdad están interesantes y están medio prometedoras, no lo sé. Resulta que el presidente de la nación hace poco anunció unas supuestas fechas que de hecho ya acercan creo que el 15 al 20 para comenzar la campaña de vacunación a maestros exclusivamente, tanto privados como públicos. Entonces, no lo sé, creo que son los primeros pasitos para comenzar ya con el regreso a clases presencial, que a mí se me sigue haciendo un poco lejano, un poco mucho, pero realmente me gustaría saber de la boca de los niños profesores cómo se sienten respecto a esto, porque creo que son conscientes de que su vacunación es justamente para eso, para mandarlos a trabajo presencial. No lo sé, yo la verdad concuerdo contigo, sigo viendo un poco lejano el regreso a clases. Aunque no te creas, son capaces de iniciar el siguiente ciclo escolar de manera presencial. Pero pues se me hace padre el hecho de que los contemplen como una parte importante de la población que merece ser vacunada. Digo, todos merecemos ser vacunados, ¿verdad? Pero sí como una parte clave, esencial. Siento que sobre todo los maestros de educación básica, porque pues sabemos que no es el mismo el desarrollo de las clases en línea de niños pequeños que pues por ejemplo de nosotros que ya tenemos como que un mayor dominio de pues de las plataformas y como tal nos administramos solos, ¿sabes? Pero no lo sé, siento que comenzar a apresurar el regreso a clases no va a ser una buena idea. Concuerdo contigo y es algo que estaba discutiendo con mi familia hace unas semanas. Creo que si bien como universitarios pues se supone que la gran mayoría ya tiene esta autonomía de poder autogestionarse y saber qué tiene que hacer, pero creo que es mucho más complejo cuando hablamos de niños pequeños, ¿no? Porque están justamente en ese proceso de aprendizaje, entonces es muy complicado. Yo creo que en esos casos que sería más necesario el hecho de una educación presencial que incluso en la universitaria, pero no sé, la verdad, estamos todavía en ascuas, comienza apenas este periodo de vacunación anunciado y veremos qué sucede. Y por otro lado, que también se me hace un poquito... La neta no sé qué condiciones legales están pasando, pero resulta que médicos del sector privado empezaron a exigir la vacunación frente al Palacio Nacional. Pues por esto, o sea, que realmente te digo, no sé qué está pasando, no sé si no lo están contemplando o si existe ahí un problema con médicos públicos y privados, pero yo pensé que en efecto a los ambos doctores de ambos sectores se les estaba vacunando, pero al parecer no. Mira, no sé exactamente qué términos están manejando, qué condiciones, pero yo me enteré la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, antepasada, que en la ciudad precisamente se hizo una marcha por parte de los doctores del sector privado exigiendo su vacunación. Entonces, pues creo que no han sido vacunados, no sé, no puedo decir que en total ningún médico del sector privado ha sido vacunado, porque tengo entendido que algunos sí, pero no sé qué criterios están utilizando para decir tú no, tú sí. Pero
O sea, que sean médicos del sector privado no quita que se están enfrentando de primera línea con el COVID. Entonces, no entiendo esta situación de como por qué no los vacunarían. Si hay intereses de por medio, no lo sé. Totalmente, es lo que te digo. También desconozco que en qué términos están o por qué tienen esta necesidad de exigirla, pero pues la verdad yo considero también que es algo importante y espero puedan resolverlo pronto porque es lo que decíamos el otro día, o sea, no son problemas chicos, sino que el hecho de omitirlos está matando personas, literalmente. Y pues bueno, Perla, hoy tenemos un tema un poco extraño y todos nuestros temas son extraños, pero trata de hablar del tema de hoy, Perla, ¿con qué te gustaría comenzar? A ver, vamos a dar contexto. Resulta que la semana pasada nos quedamos hablando hasta la madrugada, ¿no? Y Diana nos contó un caso muy curioso que ella le había sucedido en la preparatoria. Cosas escolares, ¿no? Y yo en la semana empecé a recordar como historias que a mí me habían sucedido también, pues en la escuela. Entonces dije, va, está cool hablar de esto. Entonces, en este episodio vamos a desahogar nuestras penas escolares con ustedes. Oh my god, ya nos vi todas corridas. Bueno, ya salimos de las escuelas, ¿eh? Sí, la neta, yo me enojé mucho cuando me estaba acordando, así que a ver cómo sale esto. Algo que yo estaba trepeando cuando me comentaste de este tema es que creo que ahí tenemos no quiero decirlo problema, sino que creo que es una tendencia que en cierta edad, como secundaria o prepa, es muy normal que la mayoría tenga ese tipo de historias, lo cual la verdad no debería ser muy bueno, pero creo que tiene mucho que ver con la relación de autoridad que tenemos en aquel entonces. No sé si me doy a entender. Sí, creo que, por ejemplo, tu historia creo que es de la preparatoria, ¿no? La mía es de secundaria, entonces como que siento que principalmente en la secundaria las figuras de autoridad eran como muy imponentes, ¿sabes? Como que es esa etapa donde las reglas lo son todo. Exactamente, sí, creo que, y de hecho lo entiendo, ¿sabes? O sea, psicológicamente lo entiendo, de que es importante el hecho de a esa edad justamente entre los 12 13 años, comenzar con esos patrones de normatividad, o sea, comenzar a crear esos, no sé cómo llamarlos, si disciplina o entendimiento de las normas sociales, pero pues sí comprendo. Sin embargo, siento también que tiene que ver mucho con la madurez de ciertos adultos. Y siento que tenemos tan casado este término que no me acuerdo si ya lo habíamos comentado aquí, de que tenemos la idea cerrada a veces como adolescentes o niños de que todos los adultos, por el hecho de ser adultos, son personas razonables y personas maduras. O sea, tenemos casadas Eh, esas ideas que al fin de cuentas al final del día nos damos cuenta que es mentira. O sea, realmente existen muchos adultos en ese todavía proceso de maduración, pero que de alguna manera socialmente están orillados ya, o sea, están colocados en un puesto social o en una autoridad inclusive y no tienen esta inteligencia emocional para su propia gestión y es cuando se hace un problema. sí, creo que, o sea, si ser adulto implica tener responsabilidades y tener como cierto grado de madurez, ahora más ser adulto y ocupar un puesto, un cargo de autoridad, donde tú tengas que ser el ejemplo de otras personas. Entonces, no sé cómo, pero llega a suceder que muchas veces personas que llegan a estos puestos no están capacitados o ellos mismos no son capaces de comprender o adaptar pues estas normas. Y una cosa es que ellos lo entiendan a su manera y otra cosa es que ellos sepan cómo aplicarlo a otros contextos que claramente son diferentes al que vive él, porque pues no es lo mismo la realidad de un maestro o de una directora que la realidad de los alumnos. Concuerdo. Y es súper complicado porque como tú lo dices, ¿no? El hecho de estar ejerciendo un puesto en este sentido y de hecho me da... Ay, Dios mío. Bueno, nada más que no se me olvide no decir nombres. Ay, me acordaste de algo que pasaba también en mi preparatoria y es algo que nunca se hizo tan público, pero cuando te das cuenta que ese tipo de situaciones pasan, la neta, pues te desanimas en muchos sentidos. Y resulta pues que, bueno, ustedes saben que es normal, lo más común en ese tipo de instituciones de educación, siempre hay como que un psicólogo o un encargado del departamento de psicología, o sea, ya sabes, ¿no? Que está siempre en la dirección, o sea, como que cuando tú tienes un problema, cuando necesitas atención psicológica a lo mejor urgente, pues puedes acudir con ella, ¿no? O con él, o sea, de eso se trata el rollo. Sí. Y pasaba que en mi preparatoria había una psicóloga en particular que era una persona peculiar, la verdad. Creo que era una de las psicólogas más tiquis que yo he conocido en mi vida. Pero aún así había pues estudiantes que por necesidad o pues a lo mejor se sentían a gusto con ella, pues recurrían a ella.
Y justamente le pasó a uno de mis amigos que fue, no sé, creo que no se puede llamar consulta porque no te pueden dar tal cual terapia, pero pues fue como una orientación, por así decirlo, con ella. Y pues parte también de su trabajo es el hecho de mantener pues bien documentados a los alumnos en ese aspecto. Y yo también llegué a ir con ella y me di cuenta de eso perfectamente, o sea que literalmente te tomaba la nota de todos los datos para guardarla en tu expediente escolar. Y pasa que en una conversación medio extraña, medio X en la dirección, nos percatamos de que esta psicóloga, la neta no estoy al tanto de su código ético, ¿verdad? Pero me di cuenta de que muchas cosas que llegabas tú a platicar con esta mujer, en este círculo de confianza que debería existir entre un psicólogo y un alumno, un paciente, mucha de esa información llegaba a oídos de la directora o a los maestros. O sea, no sé en qué contexto, no sé cómo, pero tal cual, o sea, había cosas que se supone que tú nada más hablabas con esta persona y las sabía la directora o las sabía el maestro. Y no me acuerdo cómo es que llegamos a darnos cuenta. Se me hace porque lo estaban hablando en voz alta. Entonces, es extraño, ¿sabes? O sea, y ahí fue cuando nos dijimos, wow, wow. Entonces empezamos a hablar con los demás compañeros y nos dimos cuenta exactamente de esto. Que esta psicóloga, no sé si tenía la costumbre de hablar de ese tipo de cosas con su amiga la directora o con su amigo los maestros, pero no sé, Perla, tú, en tu punto de vista, ¿qué tan ético te parece este rollo? Cero ético. O sea, creo que principalmente en los puestos de los psicólogos, no sé, no estoy familiarizada tanto como con este ámbito, pero yo siento, o sea, si tuviera que hacer una comparación, un psicólogo debe ser como el padre de una iglesia cuando le hacen un secreto de confesión, ¿sabes? Nada sale de ahí. Y pues porque sí, porque es una relación entre paciente, pues especialista, y nada debe de salir de ahí porque le están otorgando la confianza de contarle sus problemas, de contarle lo que le pasa, y pues es para sentirse escuchado, no sé, para que le brinde opciones, X motivos que lo hayan llevado ahí, ¿no? Pero aunque se trate de un ámbito escolar y sí, o sea, comprendo que tengan que hacer trámites administrativos, papeleos y que esto tenga que pasar de una mano a otra, pero de tu boca, ¿por qué tendría que salir? Y luego es algo, una pregunta que siempre nos hicimos mis amigas de la prepa y yo, ¿no? ¿Qué dirán los maestros cuando están solos? O sea, siempre como que pensamos como de, ¿chismearán de los alumnos? Porque claramente, y me confieso culpable, nosotros, pues sí, hablábamos de los maestros como en plan de que, ¿qué hará después de clases? O no sé, ¿sabes? Como que tratando de ponerlos en otros contextos. Digo, no hablando mal de ellos, simplemente como imaginando su vida más allá de la escuela, porque pues sí es raro que tú conozcas a una persona y la conozcas en un papel, y a veces lo encasillas tanto en este que no te puedes imaginar cómo sería en otros ámbitos de su vida. Pero sí, o sea, ¿qué dirán los maestros de nosotros? Lo segundo que mencionaste está muy curioso. Yo la verdad, yo he llegado a esa conclusión de que muchos maestros tal vez no sean tan chidos dentro del salón de clases, pero fuera de ellos se ve que son personas muy nice, ¿sabes? Que sí te llevarías bien con ellos. Sí. Es un fenómeno muy extraño. Y respecto a lo primero, yo me he dado cuenta que realmente sí existe un diálogo a veces. No es como que, ay, se pasan todo el día hablando de nosotros, pero sí llega a veces el temilla entre los profes, ¿no? Porque muchas a veces tienen como que el alumno en común y empiezan a comentar ciertas cosas. Y también es cierto que aunque parezca broma y lo han tomado a broma, de que los maestros también tienen esta tendencia a chipear alumnos, ¿sabes? Sí ¿Qué? pasa, Ok, sí pasa, ok. yo lo he escuchado y también me lo han platicado y digo, bueno, pues no sé qué los lleva a eso, supongo que el simple hecho de poder observar todo desde fuera y es como que, pero pues está curioso. No lo sé, imagínate. Yo me acuerdo que en la prepa yo siempre me sentaba como en las filas de enfrente con, pues con mi amiga con la que más me llevaba. Y siempre estábamos hablando de babosada y media. Pero créeme que nos aventábamos chisme, pero chisme. Y me acuerdo que siempre estábamos en el laboratorio de cómputo, ¿no? Y pues sí, hacíamos nuestras actividades y lo que tú quieras, pero hasta las acabábamos rápido para poder chismear a gusto. Entonces teníamos cierto maestro con el que nos llevábamos súper bien, la verdad es el mejor maestro de toda la preparatoria, de los mejores maestros así en general que he conocido. Y me acuerdo que a veces empezaba a reír y nosotros así como de,
nos estará escuchando. Entonces yo creo que a este punto el maestro es quien mejor conoce nuestros chismes, quien No. ya sentía que a veces hasta nos veía raro de tanto que sabía y era como de, ¿qué onda? Lo siento, profe, por tantos traumas, pero, o sea, me pregunto cuántas veces habrá sacado como algún chisme o algo así a tema de conversación. Digo, ese maestro era muy correcto y lo que tú quieras, pero algo tuvo que haber salido de ahí, ¿sabes? Y no sé, es raro porque no sé si te ha pasado que te encuentras a un maestro fuera de la escuela y lo ves haciendo su vida normal y es como de, ¿qué está pasando aquí? O sea, o a veces suceden como cosas vergonzosas con los maestros y cuando te los topas es como de, escóndete. Es muy divertido el hecho de que a veces los maestros también tienen su rollo de chisme, ¿sabes? No todos, pero sí me ha tocado conocer este tipo de maestros y también me recordaste que teníamos una maestra en la preparatoria que ella, pues, se engañó bastante con nosotros, creo que demasiado, o sea, ella ni siquiera nos daba clase, pero aún así encontraba la manera de estar involucrada con nosotros. Digo, es bonito para quienes sí desarrollaron un lazo muy fuerte con ella, no fue mi caso y no es nada personal, simplemente pues no se dio. Y a mí se me dio, a mí me dio mucha risa una vez, que pues justamente yo estaba iniciando una nueva relación en la preparatoria. Y esta maestra, me acuerdo que una vez nos quedamos solos en el salón y estábamos platicando y en una de esas, como que le daba pena preguntar, pero también quería saber. Y ya me preguntó, no, pues, tú y tal persona, están saliendo y yo, sí, se me hizo extraño, o sea, nunca en mi vida un maestro me había preguntado sobre mi relación amorosa, pero se me hizo hasta este punto adorable, ¿sabes? Porque realmente ella quería saber el chisme, pero le daba pena preguntarlo. Y igual he conocido más profesores que con ellos sí he tenido una relación muy, muy fuerte, entonces para mí es muy normal contarle chismes tanto míos como los que me llego a enterar de mis compañeros, ¿no? Pero estamos en esa estalma de chismes, hasta el cual de chismear como si fuera un amigo, entonces, no sé, se me hace muy divertido también. Sí, esa parte de la convivencia con estas figuras de autoridad que, no sé, como que tienden a humanizarse cuando están con sus alumnos, se me hace muy, muy padre. Sin embargo, también tenemos el otro lado de los maestros o cualquier trabajador de las escuelas en general que tendían a ser muy pesados, que tendían a hacer la vida imposible a las personas. Que te lo digo que he visto miles de casos. ¿Crees que realmente sí hay personal de educativo que realmente hace ese tipo de cositas con toda la intención de molestar tal cual? Es que me cuesta a mí creerlo, ¿sabes? Porque a veces sí pareciera que realmente lo hacen a propósito, o sea, como para perjudicar a alguien en específico. Pero también me gustaría no creerlo, ¿sabes? O sea, soy muy incrédula en ese aspecto, pero no sé, tengo esa duda existencial. No sé, no me atrevería a señalar como decir, ah, no, si las muchas personas lo hacen simplemente porque quieren fregar a otros. Pero es que yo digo que sí puede llegar a darse, ¿sabes? Que no sea como tanto por hacer cumplir una norma, por hacer cumplir una regla, sino que buscan, o sea, ellos buscan qué es lo que estás haciendo mal para regañarte. Porque siento que sucede en cualquier ámbito, no dejándolo solo en la escuela, sino siento que suele haber personas que son o somos muy rencorosas y como que cuando a alguien no les cae bien, pues no les cae bien y como que siempre traen esa espinita y pues cuando se les presenta la oportunidad, pues pueden tomar partido de su autoridad. O sea, sé que no es correcto, pero pues comprendo que de cierta manera es muy humano. O sea, no se puede ser nunca 100% objetivo, pero no sé, creo que, o no sé, que a lo mejor nunca he estado en una situación similar, pero yo te creo que nunca en ningún ámbito de mi vida he dejado que, por el hecho que alguien me caiga mal, no reconocer trabajo o así. Según yo, quién sabe. Pero siento que también ese tipo de cositas a veces ni tú te das cuenta. O sea, creo que, exactamente, creo que ni siquiera ellos se dan cuenta de que hacen ese tipo de cosas. Creo que es más como traición del subconsciente. Sí, es como más, pues te digo, como esa, yo lo siento como más inclinado a las personas que tienden o tendemos a no olvidar las cosas pronto y que si te enojas con alguien, como que siempre lo traes, ¿sabes? Pero es algo inconsciente, o sea, no es como que toda tu vida vayas siendo de malas, simplemente cuando alguna situación detona eso que ya tenías, pues si es una figura de autoridad, claro que, no digo que todos, pero sí se suele ver que como que aprovechan un poquito más del alcance que tienen para
pues ejercer algún tipo de castigo o presión sobre esta persona. No estoy generalizando, solo estoy diciendo que puede llegar a pasar. Ay, me hiciste recordar algo no tan bonito, pero no estoy segura si, si mencionarlo, pero creo que en todas las escuelas, bueno, no sé si en todas, también es mucho decir, pero creo que también de uno de joven no llega a dimensionar a veces la preocupación o la gravedad de las situaciones que le pasan y las hacen mini, ¿sabes? A ver, dame un ejemplo. A ver, una advertencia rápida que es un tema, bueno, para mí sí es un tema delicado justamente por la gran cantidad de expresión social que ahorita aborda estos temas, pero no sé si a ti personalmente o incluso dentro de tu círculo pues llegaste a verlo de cerca, que en esas etapas escolares fuera de la universidad llegaste a ver este tipo de situaciones de acoso o abuso de autoridad en ese aspecto específicamente, especialmente con las chicas. Y de hecho me acordé que, bueno, es que es muy complicado, ¿sabes? Porque yo he conocido más de uno, pero el que yo más me acuerdo era un profesor de educación física que muy pocas personas sabían que realmente el señor, pues, no sé realmente cómo era su vida, pero pues según era una persona adinerada, o sea, te podías dar cuenta por la ropa, por los zapatos, o sea, el señor estaba bien económicamente. Y en más de una ocasión yo me llegué a enterar que esta persona tenía encuentros sexuales con varias alumnas y básicamente pues les pagaba, o sea, les pagaba cantidades de dinero que para esa edad era pues demasiado. Pero ese tipo de situaciones se dan en la escuela y te digo, y aunque seas consciente, creo que nunca logras realmente dimensionar el gran problema o la gravedad de la situación que está haciendo, ¿sabes? Porque realmente o sea, estábamos conviviendo con un pederasta, ¿sabes? Está muy feo ese trip. Sí, siento que estábamos expuestos a situaciones de peligro. Me encantaría decir que no conocía eso, me encantaría decir que no se vivió en las escuelas que yo iba, pero desafortunadamente sí. Creo que principalmente en la secundaria había un maestro que, pues sí, era señalado de acosador, pero sí se habían presentado quejas. Era algo que todo mundo sabía, pero nadie hacía nada, ¿sabes? Era como, bueno, esto fue años atrás, donde creo que la tendencia era más fuerte de que le creyeran más a la persona que es mayor que al alumno que se había sentido acosado, ¿sabes? Como que era tu palabra contra la mía y sabes que definitivamente vas a perder. Entonces era algo que se sabía, que todos sabíamos, que era muy común que te dijeran como, mantente alejado de él o como toma tus precauciones, ¿sabes? Era más como apoyo entre nosotros que realmente que la dirección o las autoridades de la escuela hicieran algo. Y creo que, pues es que esto era como un secreto a voces, ¿sabes? Y no sé si ellos no lograban dimensionar la gravedad del problema o qué sucede porque nunca se hizo nada. Y es algo que me da mucho coraje y ahora que lo veo como desde otra perspectiva es como de cómo permitieron que esto sucediera. Totalmente, de hecho yo también me acuerdo en la secundaria, yo nunca me llegué a enterar de nadie directamente, pero sí estaba consciente de que eso pasaba. Pero creo que principalmente, por ejemplo, yo, te digo, cuando yo estuve tan cerca de este señor que era pues maestro de educación física, y yo estaba consciente, estaba segura, güey, de lo que estaba haciendo este hombre. Creo que más que el hecho de ser consciente que está mal, también está ese problema de realmente qué puedes hacer, ¿sabes? Porque el hecho de meterte como que en el aspecto de ¿cómo decirlo? O sea, simplemente de decirlo en voz alta, o sea, de decir, que hablar con autoridades al respecto, te metes en un problemón muy grande, o sea, porque es una, de hecho, el simple hecho de que tú estés diciendo algo como lo que yo estoy diciendo es una acusación muy grave, socialmente hablando, ¿sabes? Exacto. Tienes que tener las pruebas en la mano explícitas y aún así muchas veces no te creen. Y es uno de los grandes problemas que tenemos y que creo que seguimos atascados en como en ese ámbito de por qué no se le cree a la víctima, por qué no se le cree a las personas que están viendo. Creo que tiene que ver mucho con un aspecto cultural, ¿sabes? Y de hecho me hice acordar más cosas, porque creo que, y de hecho he estado mucho en sonancia últimamente, pero creo que justamente en la época de secundaria específicamente es cuando más recibimos este tipo de comentarios que nos hacen crearnos esta cultura de la culpa a la víctima, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente, bueno, no sé cómo era tu secundaria, pero supongo que era más normativo, que pues estaba la típica regla, ¿no? De que no podías ir maquillada, no podías ir con la falda a ciertos centímetros de la rodilla, que
realmente son ese tipo de criterios que te hacen cuestionar un poquito realmente cuál es su función realista dentro del proceso de crecimiento y de desarrollo de un ser humano. Y yo me acuerdo que yo tenía compañeras que eran también mis amigas en la secundaria que pues a ellas les gustaba mucho maquillarse, ¿sabes? Y yo siempre lo he dicho, realmente no es algo malo, o sea, ahorita en la actualidad muchas de las chicas que se maquillaban en esa época se dedican a algo relacionado a la belleza, ¿sabes? Porque desde pequeñas tenían ya este gusto y lo estaban desarrollando justamente en esa etapa y se me hace muy feo el hecho de que de alguna manera el mismo sistema educativo les estuviera reprimiendo por tanto tiempo el hecho de desarrollar las habilidades a las que se iba a dedicar toda su vida, ¿sabes? Entonces, justamente ella estaba maquillada con un labial rojo, estos hermosos que sabes que destacan bastante. Y yo claramente eran medio escondidas, ¿no? Entre comillas, porque sabían que no era permitido. Pero había una profesora que a mí la verdad me cae muy mal, porque era una persona muy prejuiciosa. Y cuando ve a mi compañera, yo no estaba presente, a mí me tuvieron que platicar. Y aún así me enojé bastante. Que esta maestra se acerca con mi compañera muy molesta y le pide de una manera poco amable que por favor se despinte la boca. Y o sea, yo comprendo que está haciendo valer un reglamento, yo lo sé, pero yo siempre he dicho que hay maneras de aplicar ese tipo de cosas. Y ella le Exacto. hace un comentario a mi compañera y le dice, ¿sabes? No me acuerdo las palabras exactas, pero le dice, ¿sabes que las únicas que se pintan son las que se ofrecen en la esquina? O sea, le estaba diciendo prostituta en pocas palabras. Y entonces yo en esa época yo me enojé bastante, ¿sabes? Porque de alguna manera seguimos reforzando bastante ese tipo de estereotipos y de prejuicios hacia las personas, especialmente a las mujeres que gustan de ese tipo de arte, ¿sabes? Y está muy, muy feo porque, o sea, yo ahorita a esta edad a lo mejor no proceso ese tipo de comentarios, pero piénsalo, ese comentario recibirlo a los 12 13 años cuando estás en pleno crecimiento y creando tu forma de ver el mundo, claramente te va a crear no esta fuerza, pero te va a crear de alguna manera esta conexión y te va a hacer repetir el patrón de alguna manera. Exacto, se me hace muy fuerte como todo este tipo de comentarios y no sé, es que siento que la secundaria fue todo un caos, ¿sabes? Es cuando más atención, tacto y debes de saber cómo dirigirte a las personas, porque como tú lo dices, están en pleno crecimiento, están decidiendo qué es lo que quieren hacer, qué les gusta, pero no lo sé, o sea, como que yo entiendo la justificación que dan que los reglamentos siempre tienen un trasfondo, que es para crear disciplina lo que tú quieras, pero me parece sinceramente algo muy anticuado, algo muy rebuscado, algo que no le encuentro mucho sentido. Siento que mi secundaria era un caos en cuestión de todo. Lo administrativo, las normas, lo que tú quieras, era un caos. Entonces, mi secundaria era conocida como una de las secundarias de más mala muerte de todo Tijuana, creo, más de la zona. Entonces, sí, de que literal 3 veces a la semana iban y nos apedreaban y llegaban las No. patrullas. Un caos total. Y yo me acuerdo que en mi secundaria, según esto, eran como muy exigentes de que no debías llevar pantalones entubados, no debías de ir maquillada, no debías de... Bueno, y como que plena rebeldía, todos iban con los pantalones entubados, todos iban maquillados. Y sinceramente yo siempre fue como de, qué hueva meterme en problemas, yo no tengo, o sea, no sé, como que no veía la necesidad de desafiar a las autoridades y decir, voy a entubar mi pantalón, me voy a ir maquillada. Simplemente yo siempre fue como de, pues si quiero hacer alguna de las cosas, me voy a evitar la fatiga de que me estén regañando y fuera de la escuela yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera, ¿no? Y no sé, tampoco me pareció correcta la manera en que le hacían saber las reglas a las personas. Siempre era como, o te vas suspendida, o no sé, ¿sabes? Como eso de que te exhibían en la asamblea, te pasaban al frente, o sea, qué necesidad de humillarte, porque ciertamente en algunos casos sí llegaban a la humillación, humillar a las personas con comentarios como el que tú dices. Y yo me acuerdo de algo que a mí me pasó, que me, no voy a decir que me traumó, pero que hasta la fecha me enoja mucho ese hecho. Y es que una de las, no sé si conoces como el puesto de los prefectos de la secundaria, que eran como aquellos que vigilaban que se cumplieran las reglas y que andaban, no sé, era una función muy rara, ¿sabes? Y creo que prepa y secundaria son los que cuentan con prefectos, que en realidad la neta no les encuentro mucha utilidad, pero bueno, ahí está el puesto. Entonces en mi secundaria se encargaban de vigilar esto, que pues fueras bien peinada, que fueras sin maquillaje, que no trajeras el pantalón entubado, las uñas no pintadas, todo este rollo, ¿no? Y yo me acuerdo que acabábamos de tener una nueva prefecta, pero anteriormente ella era secretaria de dirección, entonces como que la cambiaron al puesto de prefecta y no sabía ni qué onda, ¿sabes?
como que ella siempre había estado en la oficina y nunca había salido más allá a convivir con los alumnos, entonces no tenía ni idea de cómo se comportaban los alumnos, pero ella quería ahí aplicar el reglamento, hacer y deshacer a su manera, ¿no? Y me acuerdo que justo yo estaba en una clase de matemáticas con este maestro que pues no tenía muy buena fama. Y ella entró al salón y comenzó a revisar a todas mis compañeras y les revisaba las uñas. Entonces, pues yo súper tranquila, yo seguí en mi rollo de la clase. Es que estuvo bien estúpido esto, la neta. Yo no sé cómo... La neta, ahí fue cuando sí lo sentí personal. Porque yo me acuerdo que cuando llegó a mi lugar se me quedó viendo fijamente y yo así de, señora, míreme las uñas, no me mire la cara, míreme las uñas. Y, y yo le extendí la mano para que me revisara porque pues X, ¿no? Yo quería seguir con mis trabajos. Y esta señora se me queda viendo fijamente y ni siquiera me volteé a ver las uñas y simplemente me dice, saca las cosas de tu mochila. What? Y yo, ¿qué? Siendo que yo, o sea, yo era la niña castrosa del salón que siempre seguía las reglas al pie de la letra. Pues me hizo vaciar mi mochila. Y estuvo bien, te digo que estuvo muy estúpido, porque la señora ya se veía que me quería inculpar algo. Y yo me acuerdo que ese día teníamos un experimento en el laboratorio de química y el profesor nos había pedido llevar bicarbonato. Entonces, yo llevaba bicarbonato en una bolsa, pero pues era como de esos de los de la tienda que nada más traen grapitas y no traen etiqueta, o sea, y lo llevaba en un vasito, ¿no? Entonces, no. La señora se me quedó viendo bien feo. Y yo así de, es bicarbonato. Y pues ya mi otro equipo, el resto de mi equipo se lo confirmó porque ellos llevaban otras cosas para hacer el experimento, ¿no? Y le dijimos como, es que al rato tenemos un experimento con el profesor tal para la clase de química. Y ya, ¿no? Y me dejó las cosas ahí. Yo tuve que guardar todo y la señora ni siquiera me preguntó y comienza a tocarme las pestañas. O sea, ¿tú te imaginas lo invasivo que es que alguien de la nada llegue y te empiece a tocar las pestañas? Estoy segura que no tenía la autoridad para hacer eso, por sí. Y yo así de, ¿qué? Y ya, bueno, se siguió, revisó todo el salón y se fue, ¿no? Y todos se quedaron con cara de, ¿qué está pasando? O sea, y de todos, a mí, que yo siempre era como la niña, la mensa que siempre seguía las reglas y lo que tú quieras, ¿no? Y a los 5 minutos regresa al salón, se para en la puerta y me dijo, ven, yo no me voy a quedar con la duda. ¿No te imaginas la vergüenza que me dio salir y que todo el salón me estuviera viendo porque me estaban inculpando de algo que yo ni al caso? Y era como esa risa nerviosa de, ¿qué está sucediendo, sabes? Y hasta el maestro se sacó de onda, fue como de... Ni siquiera le pidió permiso para que yo saliera, nada, simplemente fue tú ven, yo no me voy a quedar con la duda. Y me acuerdo que salimos del salón y lo que más me dio coraje fue que había basura tirada ahí, ¿no? Porque pues se supone que las personas de limpieza se encargaban de limpiar. Su trabajo también era deficiente, te digo que nada funcionaba ahí. Y yo me acuerdo justo cómo ella me puso a recoger la basura. O sea, literal, ella estaba parada, así como que derecha, mirándome hacia abajo, recogiendo la basura. Y yo así de... Yo estaba como que totalmente en shock, lo hice de manera automática, me arrepiento de haberlo hecho, ¿sabes? La neta que me arrepiento de haberlo hecho, hubiera sido como, señora, recójala usted. No tenía por qué ponerme a recoger la basura. Y me acuerdo que llegamos a prefectura y agarró una de esas de las toallitas desmaquillantes y comenzó a frotarme la cara con odio. O sea, no estoy exagerando, de verdad, lo hizo de manera como muy brusca y para que se diera cuenta que efectivamente no tenía nada, no tenía ni una sola gota de maquillaje. Y solo me dice como de, es que tus pestañas están muy gruesas. Y yo de, pues señora, ¿qué quiere que haga? Me las corto para que usted esté feliz o qué pedo. Y me acuerdo que solamente salió a tirar la toallita y fue como, ya te puedes ir. O sea, ni siquiera se disculpó, nada, me seguía viendo con odio y... O sea, fue de esas veces que me enojé mucho porque la señora con qué autoridad de sacarme del salón sin avisarle al maestro, de tocarme invasivamente la cara, ¿qué es eso de que alguien llegue y te toque las pestañas? Me hizo sacar las cosas de mi mochila, ya, o sea, como que ya se estaba desviando, simplemente estaba buscando algo para hacerme ir a la prefectura y todavía se regresó. No lo puedo creer, la neta, es de las cosas que más coraje me dan en la vida. Pues, justamente digo, qué invasivo, qué grosero, siento que, es lo que te digo, o sea, siento que ciertos adultos tienen no sé cómo llamarlo,
pero de alguna manera es muy fácil abusar de tu poder en una posición así, porque estás trabajando con chamacos, la neta. Entonces, dolosamente, la verdad, son muy pocos los chamacos que realmente tienen ese, no sé decirlo, coraje realmente de ponerse al tú por tú con un adulto cuando ve algo que no le gusta. Que es cierto que a esa edad a lo mejor no lo ves como lo más correcto, sino que lo ves como que el vato problemático. Pero cuando lo ves de otra perspectiva, dices, la neta, qué chido que ellos no dejaban que nada, que nadie los tocara, que nadie les dijera nada. Porque realmente siento que no siempre tenían la razón por parte como autoridades. Yo sé, y muchos casos así sucedieron más, pero pues, ¿qué te digo? El abuso de la autoridad. Y pues, bueno, Diana, creo que ya nos extendimos mucho en este episodio, así que no sé si quieres irte a pensamientos finales. Acabo de ver el tiempo. My God. No había visto el tiempo. Son 2 episodios, banda. Parte 1 y parte 2. No. Bueno, pensamientos finales. Siento que el abuso de autoridad lo vivimos desde muy jóvenes, no nos podemos limitar a verlo desde que somos adultos. Desde jóvenes tenemos esta mala relación con la autoridad y creo que contribuye bastante a la cultura que tenemos. Asimismo, considero que en el rol educativo mínimo, en el sistema educativo que tenemos demasiadas deficiencias, como tú lo mencionas, y no precisamente en contenido educativo, sino que en la capacitación de las personas que desarrollan estos papeles en todas las esferas de esta compleja actividad, ¿no? Psicología, directivos, maestros y prefectos, o sea, todos los que tienen ese trato directo con los alumnos. Entonces, siento que lo mejor que podemos hacer es más que nada hacer comprender a los chicos y niños dónde están los límites de las cosas, hasta dónde alguien te puede decir algo, hasta qué punto alguien puede tocarte y hasta qué punto puedes permitir que alguien tenga esa autoridad sobre ti y cuándo debes poner un alto. Así es, me parece importante recalcarle a las personas que debemos de conocer como los límites que ellos pueden alcanzar, pero los límites también que los demás pueden alcanzar consigo mismos. Entonces, me parece algo importante que debemos reformular como estos papeles de autoridad. ¿Hasta qué punto ponen en riesgo tu integridad o hasta qué punto puede llegar a ser perjudicial, no sé, años después para ti? Y yo creo que sí, falta una gran reformulación en las escuelas. No hay escuela a la que yo haya ido, bueno, exceptuando la universidad, a la que no haya notado deficiencias, mala capacitación en la autoridad, malos tratos a las demás personas. Y no los culpo personalmente, creo que es, como tú lo dices, es la cultura de México, desafortunadamente, es a lo que se nos ha estado acostumbrando. Pero ¿por qué seguir repitiendo patrones si podemos realizar un cambio? Entonces yo creo que es algo que se necesita hacer visible para que las demás personas tomen conciencia y digan hasta aquí, no más, tenemos que ver qué estamos haciendo mal. Y pues bueno, con esto llegamos al final del episodio. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que los lunes son de Fugaz.